Dios ha sido bueno. Cuando me dijo el hermano que tenía que predicar todos los días, pensaba yo en un tema y en un tema, ya tenía como 5 temas y ahora en la mañana todavía pensando y pensando en qué era lo que iba a predicar, pero no quería hablar algo porque hay muchos temas para hablar en la Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que podíamos hablar, pero como una hora antes de venirme para acá, meditaba en el Evangelio de Cristo. Por lo regular, a veces nosotros preparamos y nosotros queremos cosas, pero Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Ah, y cuando preparaba este mensaje, este corto mensaje, no me voy a tardar mucho. Yo sé que ya estamos un poco cansados. Ah, Me acordaba de cómo yo me inicié o cómo yo empecé en los caminos del Señor. Y me remonto hasta los días de mi niñez, cuando vivíamos en una aldea del país de donde yo soy. No había electricidad, no había nada, y me acuerdo que todos caminábamos para la iglesia, como una fila india, ¿verdad? Todos, y era por ahí de las 6 de la tarde cuando empezaba a oscurecer, todos para la iglesia. Teníamos una hora de entrada, pero no una hora de salida, porque pues los cultos allá son un poco largos. Y desde ese momento, yo era muy pequeño, y yo ya sabía en mi corazón que Dios tenía algo para mí. Era algo, no sé cómo explicarle, pero era algo que yo sabía que era algo más grande y que no lo podía comprender. Eh, Mi abuela, que ya no está con nosotros, sino partió a la presencia del Señor, ella me contaba que donde el pastor predicaba, yo lo seguía y lo que él decía yo lo repetía, según yo estaba predicando, ¿verdad? Pero y entonces siempre tuve ese celo por las cosas del Señor, pero usted sabe, ¿verdad? Que en el caminar, sobre todo cuando usted crece sin papá y sin mamá, usted hace muchas cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? En el caso mío, hice muchas cosas que no le agradaban al Señor y por un tiempo sí me aparté del Señor, aunque yo sabía del Señor, pero no, y conocía del Señor, pero no lo había recibido en mi corazón. Yo sabía del Evangelio, yo oía del Evangelio, mas no lo había entendido en mi corazón. Lo tenía aquí, pero no lo tenía aquí. En esta noche yo le vengo a hablar, hermano, del Evangelio de Cristo. Y el Evangelio, según la Biblia o lo que nos enseña el Nuevo Testamento, el Evangelio quiere decir buena noticia. Una buena noticia. Y yo siempre me gusta, cuando digo algo, me gusta explicarlo. En el sentido de que es una buena noticia cuando yo le podría decir a usted una buena noticia si me gané tal vez la lotería, un buen trabajo, me fue bien con mis amigos, tuve un buen día, una buena noticia, algo bueno, algo agradable. Pero esta buena noticia va más allá de lo bueno, es algo que trasciende a la eternidad. Si entendemos nosotros el contexto en el cual nosotros nacimos, en el cual nosotros nos vamos a desarrollar y cuál es nuestro futuro si no teníamos a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros podemos entender y comprender por qué el Evangelio es una buena noticia. Porque la Biblia enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nosotros, por más que quisiésemos, no podíamos alcanzar la gloria de Dios, porque la perfección de Dios no se puede alcanzar, no con esfuerzo humano. Entonces, si usted va y se remonta al Antiguo Testamento, usted ve que el Antiguo Testamento le enseña una serie de rituales y cosas con las cuales se podían cubrir los pecados, mas no borrar los pecados. En ese contexto, era algo que se tenía que hacer continuamente, lavamientos, sacrificios, pero viene Cristo y toma nuestro lugar, el lugar del sacrificio, y
toma nuestro lugar y sobre Él van todos los pecados, todas las culpas. Y esa es la buena noticia. Y yo siempre digo, pongo ese ejemplo. Es buena noticia cuando le dicen a usted que debía $50,000 y se la perdonan, ¿verdad? Muy buena noticia. Pero imagínese usted que está condenado a muerte y le dicen que le perdonan la vida. Y eso todavía en el ámbito finito, por decirlo así, pero nosotros estábamos condenados por la eternidad, eternamente a perecer, y nos perdonan la vida. Entonces esa es la buena noticia. Ahora, yo quiero hablar del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a Gálatas, él escribe esta carta con el motivo de que llega a oídos de él que algo está sucediendo en esta ciudad. Y es que habían otros hermanos que se habían infiltrado en la iglesia y estaban enseñando doctrinas contrarias a lo que a él le había enseñado. Y entonces él incluso les dice, Gálatas insensatos, ¿quién ha seducido vuestras mentes? Porque ellos estaban oyendo otro evangelio. Y últimamente yo he oído muchos tipos de evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio materialista, el evangelio de las obras. Ahora, es una línea bien fina en la cual nosotros no podemos descuidarnos, porque si bien las obras nos salvan, las obras demuestran que somos salvos. Entonces por eso hay que explicarlo. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo explica muy bien. Él lo explica muy bien. Voy a quizás leer, si vamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, voy a leer algunos versículos y después voy a enfatizar en algunas partes para poder explicar el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando lo tengan me dicen. Es Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aunque en estos días he estado un poquito no muy bien de salud, me he sentido un poco débil, he sentido que el Señor me ha fortalecido, no tanto en mi cuerpo, pero más bien en mi espíritu, en el sentido de que me ha estado hablando por su palabra acerca de las cosas que a Él le agradan y las cosas que no le agradan. Y pues aquí nos habla el Señor, esta es su palabra, y aquí nos habla todos los días, solo necesitamos fe que Él ya nos las dio y disponer nuestros corazones, nuestras mentes para poder escudriñar su palabra. Pablo dice a los Gálatas así, mire, se introduce, dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, sino por Jesucristo y Dios y el Padre que lo resucitó entre los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema.
Como antes os he dicho, también ahora los repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es interesante ver que Pablo en su introducción ah, se introduce un poquito diferente. Desde un principio él dice Pablo, apóstol de Cristo. Pablo, apóstol. Y apóstol quiere decir enviado. Entonces él les da a entender, yo vengo de parte de Dios. Los hombres no me pusieron. Yo no estoy aquí para agradar a los hombres. Si usted lee toda la carta de los Gálatas, él tiene una pelea con Pedro, porque Pedro hace cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Él no quería que lo vieran, que estaba compartiendo con los gentiles, porque no quería que dijeran que él era un gentil, en el sentido que no estaba guardando la ley, aunque él ya sabía que no vivía por la ley. Entonces viene Pablo y lo confronta y le dice que no sea hipócrita. Y dice, incluso Bernabé también estaba haciendo lo mismo. Entonces, cuando hablamos del evangelio, creo que a veces no entendemos bien qué es el evangelio. Y si el evangelio es una buena noticia, no debería ser tan cargoso ni tan fastidioso, por decirlo así, sino más bien debería ser algo placentero, algo en lo cual nosotros nos podemos deleitar. Pero resulta que muchas veces nosotros predicamos un evangelio que nos han contado, más no un evangelio que hemos experimentado. Y yo tengo una anécdota en una iglesia donde me congregaba antes, hace como 10 años. Era como una campaña y había gente que estaba aceptando y había un ujier y le dice a una persona que quería aceptar, le dice, está bien, le dice, y ahorita que recibió Cristo, le dice, venga, le voy a decir lo que tiene que hacer, le dijo. Usted ya no puede ponerse ese tipo de ropa, ya no puede tomar, ya no puede bailar, ya no puede oír música. Y entonces ya hubo como un pequeño receso y llamo yo al hermano, le digo, hermano, quiero decirle algo. Vamos a platicar con la persona con la que usted estaba platicando porque todo lo que usted le dijo lo está asustando. Le dije, ese no es trabajo ni suyo ni mío, ese es trabajo del Espíritu Santo. Todo lo que usted dijo está bien, pero usted ni yo no somos nadie para decirle qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Porque él ni siquiera conoce la Biblia, ha leído la Biblia y ahora usted le está poniendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Y claro que sí, hay cosas que a Dios no le agradan y no las debemos de hacer. Pero si usted le pone toda esa carga que ni usted mismo está dispuesto a llevar, imagínese. Ahora el Evangelio de Cristo es un reflejo, es Cristo nosotros reflejándolo. Es algo de adentro, de afuera, de adentro para afuera. Nosotros no podemos reflejar lo que no tenemos adentro. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué será que en estos últimos días casi no hay convertidos? ¿Por qué será que la gente ya no quiere? La iglesia no es algo no es una moda que va y viene. Pero al parecer como que los cristianos o el evangelio no está muy de moda. Y no es que alguien me dijo, es que lo que pasa es que la forma que vos miras el evangelio es una forma muy libertina. Entonces la gente va a hacer lo que ella quiera. Le digo, pero es que yo no es mi trabajo. Mi trabajo es decirle, Cristo quiere que te santifiques. ¿Y qué es santificarse? Es apartarse, ¿verdad? Pero usted no se puede, por decirlo así, poner la ropa y luego ponerse la ropa interior. Primero se pone la ropa interior y luego se va poniendo la ropa conforme. Es un proceso. Y así es la santificación. Cristo vino y dio la vida por nosotros. Esa es la buena noticia. Ahora, de gracia vamos a dar lo que recibimos. Yo he compartido en mis trabajos donde yo he trabajado, he compartido el evangelio. Gracias a Dios todavía nadie, no me han corrido por eso. Pero sí, me han hecho la misma pregunta. Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo es que Dios, siendo bueno, permite cosas malas?
Y si usted ha leído la Biblia y entiende la Biblia un poco, usted les puede decir, es que Dios nos dio libertad, no creó robots, somos personas con libertad. Si algo pasa en este mundo es nuestra culpa. Y si algo bueno pasa también es porque nosotros tuvimos algo que ver, pero no le podemos echar la culpa a Dios. ¿Y tú quieres que Dios intervenga cada vez que algo malo va a suceder? Es que Dios no es nuestro juguete. Dios nos dio su ley, nos dio su amor y nosotros tenemos las herramientas para poder vivir bien. Ahora, el mal que tú ves en el mundo o vemos en el mundo, no lo ha causado Dios, sino que el hombre. Entonces, cuando usted explica la caída del hombre, el pecado, la maldad y todo eso, entonces usted ya puede explicarle a la gente, pero por lo regular, la mayoría de gente quiere echarle la culpa a Dios. Y la culpa es de nosotros, de la humanidad, de todo, porque vivimos en un mundo todavía bajo tinieblas, por decirlo así, porque todavía nosotros somos esclavos del pecado, no completamente, sino que nosotros decidimos ser esclavos del pecado porque tenemos la salida, tenemos a Cristo, pero decidimos a veces no obedecer por decisión propia. Ahora, el verdadero evangelio es el evangelio que transforma, el que cambia. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio donde usted le están diciendo que tiene que quitarse, ponerse, ese es un evangelio donde la gente quiere imponer su voluntad, pero usted va a hacer la voluntad de Dios. Si Dios le dice a usted que no le agrada que haga esto y lo otro, Dios le va a hablar aquí por medio de su palabra. Yo no puedo cambiar a nadie. Mire, Pablo estaba muy indignado y escribió esa carta como que yo me imagino como que él estaba muy apresurado, como que estaba preocupado porque si usted lee la carta es específicamente acerca de esto. Que habían infiltrados, había gente, le dice, ojalá que esos que los quieren pervertir se mutilaran porque dice que los querían circuncidar. Entonces, él estaba muy disgustado por eso. Dice, gracia y paz. ¿Qué es la gracia? Gracia es el regalo de Dios. Usted, cuando tiene la gracia, tiene la paz. Sean a vosotros, dice. Y entonces aquí él explica el evangelio, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo. Él se dio por nosotros. Ese es el evangelio. Que Cristo murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados. No hay otro evangelio. Esa es la buena noticia, que Él tomó nuestro lugar. Vamos a ir rápido, no voy a tomar tal vez unos 10 minutos más. Mateo 7:21. Hablando un poco acerca de la comunión, que es muy importante, que es parte del evangelio. En estos quizás últimos 6, 7 años, a mí me han pasado cosas muy, ¿cómo le diré? Cosas que no me esperaban. Que si yo no hubiera estado agarrado del Señor y no hubiera creído en su evangelio de verdad, tal vez ya no estuviera aquí. Pero yo entiendo que ya sean cosas buenas o malas, todo al final obra para algo bueno. Se acuerda que a José le sucedieron cosas muy malas, pero Dios tenía un propósito. Entonces yo creo eso. A veces nos pasan cosas desagradables, pero Dios tiene un propósito. Dios está formando carácter en nosotros. Así que yo los insto, yo los invito de que no tomen en cuenta las tempestades, los problemas, porque Dios todavía está haciendo su obra, todavía nos está moldeando
el alfarero todavía está moldeando ah, el vaso de barro que somos nosotros. Él todavía está trabajando con nosotros y entonces a veces nos duele y nos quejamos, pero, pero si nosotros hemos creído en la verdad de Cristo y en su evangelio, que es poder y potencia, como dice la palabra de Dios, entonces nosotros sabemos que ciertamente, como dice la Biblia, por un tiempo vamos a sufrir, pero es parte de. Dice en Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Usted y yo muy bien sabemos la comunión que tenemos con nuestro Señor, esa es individual. Hay mucha gente que está en el Evangelio porque se quiere hacer un nombre, porque quiere ser famoso quizás. Y hay mucha gente que tiene el deseo, el anhelo en su corazón por compartir aquello que lo libertó a usted, porque usted sabe que lo que usted tiene no es solo para usted, sino es para muchas personas más a su alrededor, porque usted tiene el anhelo en su corazón de poder compartir el regalo de Dios. Y entonces, la única forma en la cual nosotros podemos compartir y ser luz en este mundo de tinieblas es teniendo comunión con Cristo. ¿Y qué es comunión? Es tener relación con Él. ¿Y cómo nos relacionamos con nuestro Señor? Por medio de la lectura y por medio de la oración y por medio de buenas obras. Y se acuerda que le dije yo, le hablaba que las obras de la ley eran algo infructuoso, pero no me refiero a las obras de la ley, sino que a las obras del Espíritu por causa de ser transformados por el Espíritu Santo. Esas obras son las que dan testimonio de que somos hijos de Dios. Esas son las buenas obras de las cuales el apóstol Santiago habla en su carta. Dice que él va, por sus obras, va a mostrar su fe. No que seamos salvos por las obras, sino que las obras son producto de la fe en Cristo Jesús. Las obras es como nosotros mostramos que somos hijos de Dios, porque tenemos obras del Hijo del Rey. Entonces, usted sabe que dice la Biblia que por sus obras los vamos a conocer. Si nuestras obras son buenas, un árbol malo no puede dar buen fruto y un buen árbol no puede dar mal fruto. Y nosotros somos árboles buenos, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido el regalo de la vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Que hemos recibido un regalo, porque no es dice la palabra de Dios que el que trabaja se le adeuda salario, más el que no trabaja, pero se le paga, le es contado por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo no tuvimos que trabajar para obtener la vida eterna. Nosotros vivimos la vida de Cristo. A nosotros se nos acredita los méritos de Cristo. Nosotros vivimos por la vida de Cristo. Por eso es que nosotros seguimos las pisadas de Cristo. El evangelio de la gracia quiere decir la buena noticia de un regalo inmerecido. Es la buena noticia de un regalo inmerecido. ¿Y cuál es ese regalo inmerecido? Que nos perdonaron la vida y nos dieron vida eterna. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Uno de los ejemplos más que a mí más me gustan es el ejemplo del arca de Noé y también del hijo pródigo. Decía alguien, a mí no me gusta decir el hijo pródigo, dice mejor la parábola del padre amoroso. Y vemos en esa parábola que vemos la misericordia de Dios para con nosotros. Aunque este hijo había sido desobediente y no tenía ningún motivo por el cual el padre podría estar contento con él, él sale y lo recibe con un beso. Y eso es misericordia. A usted y yo no merecíamos nada porque éramos rebeldes, mas él vino
a nosotros y nos recibió con un beso. Y nos puso un anillo que es autoridad, que son las arras del Espíritu Santo. E hizo fiesta con nosotros. Y ahora nosotros hacemos fiesta para Cristo y nos gozamos en Él. Y otro de los ejemplos que me encanta mucho es el arca de Noé. Facilito. El arca es Cristo y nosotros vamos adentro de Él. Es curioso que cuando tenemos problemas es cuando más nos consagramos. Fíjese pues, cuando todos los que estaban en el arca había tormenta y se movía mucho el arca para un lado y para otro, todos caían, pero se levantaban, caían, pero se levantaban y nunca se salían del arca. Pero ¿qué sucede? Cuando llega a tierra el arca, todos se salen del arca. Ya no hay más tormenta. Y ese es el problema con la iglesia ahora. Que buscamos a Cristo solo cuando tenemos problemas. Y hay mucha gente que busca a Cristo solo cuando quiere algo de Él. Yo me imagino que esos son los hacedores de maldad que solo buscaban a Jesús. Nunca los conocí, dice. Y en el griego dice, no tuve intimidad con ustedes. Hacedores de maldad. ¿Por qué? Aunque las obras parecían buenas, no eran buenas porque ellos hicieron estas obras para darse a conocer ellos y querían ser famosos ellos, no le daban la gloria a Dios. El problema es, aunque usted y yo prediquemos el evangelio, pero la gloria la queremos para nosotros, somos hacedores de maldad. La gloria siempre es para Dios. La voz que yo tengo, el aire que yo respiro, me lo dio Dios. Nada de lo que yo tengo, nosotros subsistimos por su gracia. Amén. Efesios 2:8, ya casi voy terminando, hermanos. Y dice así, la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando dice don, se refiere al regalo. Por medio de la fe, es la fe salvadora, la cual Él nos las dio. Esa fe Él nos las dio. ¿Qué tanto pudimos poder nosotros de nuestra parte? Bien poquito, ¿verdad? Porque la fe que tenemos, Él nos la dio. Por gracia sois salvos de gratis, ¿verdad? No hicimos nada. Por medio de la fe, la cual Él nos dio. Y no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el cristiano, el buen cristiano, el Hijo de Dios, nacido de nuevo, que refleja a Cristo, contéstenme ustedes a mi hermano, ¿hace obras sí o no? Sí hacemos obras, ¿verdad? Y buenas obras, claro que sí. Ahora, lo que dice aquí es que nosotros no fuimos salvos por nuestras obras, nos salvaron de gratis, pero las obras son producto de nuestra fe. Entonces, las obras, dice Santiago, que trabajaron conjuntamente con la fe. Porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y creer no es un sustantivo, es un verbo, es una acción. Entonces él tomó iniciativa, él creyó, él se fue como siguiendo al invisible. Creyó él a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, en ese aspecto nosotros somos de la fe de Abraham. Somos de esa fe que aunque no lo vemos, lo hemos recibido y hemos creído en todas sus promesas. Romanos 10:9-10. Uno de mis pasajes favoritos que es un poco confuso porque le voy a decir por qué. 10
9:10. Que si confesamos, con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, aquí dice confesar con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvo. En el tiempo que fue escrito esto, había persecución y no era fácil confesar a Cristo porque eso implicaba pena de muerte. Eso quiere decir que no cualquiera que diga Señor, Señor será salvo, sino el que lo demuestre con la vida y con los hechos, porque eso es lo que quiere decir aquí, que confesare. Si usted va al original, quiere decir confesar con la vida y con los hechos. Entonces tiene que ser obras del Espíritu, provocadas por el Espíritu, inspiradas por el Espíritu, guiadas por el Espíritu. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Pero no solamente por decir yo creo, porque todos pueden decir yo creo. Dice que el diablo cree y tiembla, pero es diablo, ¿verdad? Hay una diferencia en saber de Dios y creer en Dios. El que cree actúa en la fe que ha creído. Porque dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros andemos en esas obras que Él preparó para nosotros. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 3:27. Ahora, yo cuando leí este pasaje hace muchos años, me confundía mucho, pero ahora yo le voy a preguntar a usted qué es lo que piensa, qué es lo que cree, y ahí entre todos tal vez podemos llegar a una, ¿cómo se dice? Una conclusión. Y dice así, 3:27-28. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice. Queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aquí lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros vivimos por la ley de la fe, no de las obras. Ahora es bien confuso cuando yo leía esto porque yo siempre en mi mente, tal vez solo yo, pero la mayoría de gente pensará que las obras son buenas, porque nosotros tenemos que obrar, pero aquí se refiere a las obras de la ley, a los preceptos, a los 613 preceptos de la ley y todo lo que eso conllevaba, a los lavamientos, a los sacrificios y todo eso. A eso es lo que se refiere. Ahora la ley en la cual nosotros estamos es la ley de la fe. Y simbólicamente nosotros cumplimos toda esa ley, porque Cristo vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Y como Cristo cumplió la ley, porque Dios es justo, Él hizo justicia cumpliendo toda la ley. Entonces nosotros vivimos en Cristo. Como Cristo cumplió la ley, a nosotros se nos adjudica la fe de Cristo. Ahora nosotros somos hechos justos porque vivimos por la ley de la fe, creemos en Cristo, seguimos las pisadas de Cristo y queremos ser cada día más como Cristo. Dice que nuestra fe irá de aumento, como la luz de la aurora, irá en crecimiento. Ahora vemos como por espejo,
pero algún día veremos más claramente. Algún día lo podremos ver a Él cara a cara. Ahora nosotros podemos, dice, en estos últimos días el Señor nos ha hablado por medio de Jesucristo, dice en Hebreos. Antes nos habló por los profetas, pero ahora en los otros últimos días nos ha hablado por Jesucristo. Y Jesucristo, la revelación de Jesucristo está aquí. Ahora, yo creo que Dios le puede hablar a usted en sueños. Yo no descarto eso porque yo he recibido mensajes en sueños. Yo creo que Dios le puede dar una profecía, tal vez por medio de un hermano o una hermana. Yo todo eso lo creo. Ahora, lo que yo le vengo a enseñar en esta noche es de que el evangelio de Cristo es un evangelio de poder, el cual nosotros podemos transmitir si vivimos si tratamos, procuramos de vivir la vida de Cristo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Dijo Cristo: sed mansos y humildes, llevad mi yugo, porque mi yugo es más ligero. ¿Y qué quiere decir eso? Si usted ve un yugo, son una yunta de bueyes cargando un arado para hacer surcos en la tierra. Y vemos que no es un buey, sino que son dos bueyes cargando la yunta. Ahora, nosotros solitos no podemos. Entonces usted, imagínese, Cristo al lado de nosotros ayudándonos. El Espíritu Santo guiándonos. Esa es la carga de Cristo. Nosotros vamos a vivir las humillaciones de Cristo, vamos a pasar todo lo que Cristo pasó, tal vez insultos, desprecios, tal vez hambre. Lo único donde no vamos a ir es a la cruz, porque Él nos sustituyó ahí, tomó nuestro lugar. Pero nosotros vamos a pasar tal vez las mismas tribulaciones de Cristo, tal vez unos más que otros. En esta noche, hermano, yo le invito a que leamos más nuestras Biblias, compartamos el evangelio en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas. Como decía Eleazar, decía que seamos buen ejemplo donde estamos, en los lugares que nos movemos, y que la gente pueda decir, que la gente pueda ver en nosotros la luz de Cristo. Que la gente diga: yo quiero eso que ese muchacho tiene, yo quiero eso que esa señora tiene, yo quiero ser como esa persona. A veces no necesitas ni siquiera abrir la boca a uno, sino más bien con su testimonio. Jesucristo fue el mejor maestro que usted se pudo haber imaginado. Perfecto, pero Él impactó más con su vida que con sus enseñanzas. Porque Él era manso y humilde. Él era Dios, mas sin embargo Él se humilló, nos lavó los pies, sufrió por nosotros. Él vino a servirnos. Ahora, el ejemplo de nosotros es servir y amar. Amar sin esperar nada a cambio. Amar por el puro propósito de ser más como Él. Amar porque el amor de Cristo lo tenemos en nosotros. Y soportar, dice la Biblia, a los más débiles. Si algún hermano tiene alguna idea rara o algo, usted ore por el hermano. No contradiga a su hermano. Yo he tenido muchos, mi hermano por ahí me dijo que Cristo no era Dios, que solo era un hombre. Y le dije: está bien, hermano. Y traté de explicarle, pero no entendió, no entró. No me peleé con él, le sigo hablando. Todos sabemos que Cristo era Dios. Era completamente Dios y era completamente hombre, lo que se conoce en la teología como la unión hipostática de Cristo, que quiere decir que Él era completamente hombre porque pudo morir en la cruz, pero era completamente Dios, porque dice que Él puso su vida y Él la volvió a tomar. La Biblia enseña, mire, qué bonito es esto. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la Biblia enseña que Dios lo levantó de los muertos. La Biblia enseña que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Y la Biblia enseña que Él mismo se levantó entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres son Dios. Los tres siempre actúan conjuntamente. En la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dando la orden, el Espíritu se movía sobre las aguas y la luz era Cristo. Después de la luz tomó parte toda la creación. La misma luz de Juan 1:1, esa luz. Ahí dice que a lo suyo vino, ¿verdad? ¿Cuál era lo suyo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo era morir por nosotros, hacer la voluntad del Padre. El hermano Ricardo decía,
estaba leyendo donde dice, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, nosotros somos imitadores de Cristo y la Biblia enseña que adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Hijo nos lleva al Padre. ¿Y cuál es la adoración hacia el Padre? La obediencia. Claro que la alabanza, la adoración, todo eso es parte de, pero la obediencia y la fidelidad es adoración también. La comunión, la búsqueda, la coinonía con los hermanos, porque dice que nosotros demostramos que nos amamos los unos a los otros, así demostramos el amor. En esta noche no me queda más que decirles, hermano, que Cristo viene pronto y que Dios ha sido bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Que nosotros podamos transmitir el amor de Cristo a través de nuestras vidas